Imagina por un momento que estás de pie en el centro de una habitación completamente a oscuras, sintiendo una quietud absoluta, una paz que te hace creer que el mundo se ha detenido a tu alrededor. Sin embargo, la realidad es que en este preciso segundo, estás participando en la danza más frenética y colosal que la naturaleza ha diseñado jamás. No solo estás girando con la Tierra a miles de kilómetros por hora, ni solo orbitando al Sol en un viaje perpetuo, sino que toda nuestra galaxia, con sus miles de millones de estrellas y planetas, se desplaza a una velocidad vertiginosa de más de 2 millones de kilómetros por hora hacia un punto invisible en la profundidad del espacio. Este movimiento no es errático ni casual. Es una peregrinación forzada por una fuerza de gravedad tan masiva que desafía nuestra comprensión de la física. Una anomalía que los astrónomos han bautizado con un nombre que evoca tanto misterio como temor: el Gran Atractor. Durante décadas, este lugar permaneció oculto para nosotros, resguardado tras lo que llamamos la zona de evitación, una densa cortina de gas, polvo y estrellas de nuestra propia Vía Láctea, que actúa como un muro infranqueable para la luz visible, impidiéndonos ver hacia dónde nos dirigimos realmente. Es una ironía cósmica fascinante el hecho de que podamos observar galaxias a miles de millones de años, luz de distancia, en los confines del universo observable, pero hayamos pasado gran parte de nuestra historia moderna ciegos a lo que ocurre en nuestro propio vecindario galáctico, siendo arrastrados por una marea invisible hacia un destino que no podíamos nombrar. Para comprender la magnitud de lo que estamos enfrentando, debemos alejarnos mentalmente de nuestra posición privilegiada en la Tierra y observar el mapa del cosmos como si fuera un inmenso sistema circulatorio o una red de cuencas hidrográficas. En el espacio, la materia no está distribuida de forma uniforme, sino que se agrupa en una estructura que parece orgánica, una telaraña cósmica donde las galaxias son simples puntos de luz sobre filamentos de gas y materia oscura. Durante mucho tiempo pensamos que nuestra galaxia era una isla solitaria, pero luego descubrimos que formamos parte del grupo local, una pequeña familia de galaxias que incluye a Andrómeda y la galaxia del Triángulo, y más tarde comprendimos que este grupo es solo una pequeña rama de algo mucho más grande, el supercúmulo de Virgo. Sin embargo, incluso esa estructura resulta ser una mota de polvo comparada con la verdadera escala de nuestro hogar cósmico. Pues en el año 2014, un equipo de científicos logró mapear el movimiento de las galaxias no por su posición, sino por su flujo, descubriendo que formamos parte de un continente celestial asombroso llamado Laniakea. Esta palabra, que en hawaiano significa cielo inmenso o paraíso inconmensurable, describe una región de 500 millones de años luz de diámetro que contiene la masa de 100.000 billones de soles, y es aquí, en el corazón latiente de este supercúmulo, donde reside la fuerza del Gran Atractor, actuando como el sumidero de un inmenso valle hacia el cual fluye toda la materia de nuestro entorno. Esta atracción es tan poderosa que está alterando la expansión natural del universo en nuestra región del espacio, ya que mientras la energía oscura intenta separar las galaxias unas de otras, la gravedad del Gran Atractor lucha por mantenerlas unidas, creando una tensión invisible que define el destino de billones de mundos. Lo que hace que este fenómeno sea verdaderamente sorprendente no es solo su fuerza,
sino su naturaleza esquiva. Pues cuando finalmente los astrónomos pudieron mirar a través del polvo galáctico utilizando telescopios de rayos X y ondas de radio, no encontraron un solo objeto masivo, un agujero negro gigante o una entidad única que explicara tal atracción. En su lugar, descubrieron que el gran atractor es en realidad una región de sobredensidad, un punto de convergencia donde se concentran cúmulos de galaxias tan antiguos y masivos que su influencia se extiende por cientos de millones de años luz, destacando entre ellos el cúmulo de Norma. Pero incluso este hallazgo trajo consigo nuevas preguntas, ya que la masa combinada de todo lo que pudimos ver en esa dirección todavía no es suficiente para explicar la velocidad a la que nos movemos, sugiriendo que hay algo todavía más grande, más profundo y más antiguo escondido detrás del horizonte de nuestras observaciones. Algo que algunos llaman el supercúmulo de Shapley, una concentración de materia tan vasta que hace que todo lo demás parezca insignificante. Al considerar este flujo incesante hacia el gran atractor, uno no puede evitar sentir una extraña mezcla de vértigo y asombro al entender que la estabilidad que percibimos en nuestras vidas cotidianas es una ilusión creada por la escala de tiempo humana. En la escala del universo, somos como gotas de agua deslizándose por la ladera de una montaña invisible, siguiendo el camino de menor resistencia trazado por la gravedad desde el principio de los tiempos, un viaje que comenzó con las fluctuaciones cuánticas del Big Bang y que continúa hoy mientras desayunas, trabajas o duermes. Cada átomo de tu cuerpo está participando en este desplazamiento masivo, una migración que cruza el vacío interestelar hacia un centro de masa que quizá nunca alcancemos, pues el universo mismo se expande tan rápido que el espacio entre nosotros y nuestro destino podría estar creciendo más de lo que nosotros podemos recorrer. Es una carrera contra el propio tejido del espacio-tiempo, una lucha eterna entre la atracción que busca la unión y la expansión que busca el aislamiento absoluto, lo que nos sitúa en un punto de equilibrio precario pero hermoso, donde podemos ser testigos de la estructura más grande que jamás ha existido, mientras intentamos descifrar los secretos de la oscuridad que nos rodea. Es en esta inmensidad donde la narrativa del cosmos se vuelve verdaderamente poética, pues nos obliga a reevaluar nuestra importancia no como el centro de la creación, sino como pasajeros conscientes en un barco que navega por corrientes que apenas estamos empezando a cartografiar. La idea de que estemos siendo atraídos hacia algo que no podemos ver del todo, algo que es tan masivo que atrae a miles de galaxias como si fueran simples hojas en un río, nos recuerda que el universo todavía guarda sus mejores secretos bajo llave, protegidos por las leyes de la física y las limitaciones de nuestra tecnología actual. Sin embargo, el simple hecho de que hayamos podido deducir la existencia de la Niaquea y del gran atractor es un testimonio de la curiosidad humana, de esa chispa que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente y a buscar patrones en el caos, permitiéndonos entender que nuestra Vía Láctea no es más que un pequeño suburbio en una vasta metrópolis de luz y sombra. A medida que profundizamos en el estudio de estas corrientes gravitatorias, empezamos a ver que el universo no es un lugar estático o vacío, sino una estructura dinámica y vibrante que late con el movimiento de trillones de soles, todos ellos orquestados por fuerzas que operan en dimensiones de tiempo
y espacio, que superan cualquier ficción que hayamos podido imaginar. Todavía queda mucho por explorar en este mapa de lo invisible, especialmente cuando consideramos que el gran atractor es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que involucra a la materia oscura, esa sustancia misteriosa que no emite luz, pero que constituye la mayor parte de la masa del universo. Es muy probable que lo que percibimos como una simple atracción gravitatoria sea en realidad el efecto de vastos filamentos de materia oscura que actúan como los andamios sobre los cuales se construye todo lo que vemos, y que nosotros, en nuestra pequeña galaxia espiral, estemos simplemente siguiendo los contornos de este esqueleto cósmico. Esta comprensión cambia por completo nuestra visión de la soledad en el espacio, ya que nos muestra que estamos profundamente conectados con estructuras que se extienden a lo largo de distancias que la luz tarda cientos de millones de años en cruzar, formando parte de un organismo galáctico cuya complejidad y belleza superan cualquier descripción técnica, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y sobre el viaje que compartimos con todo lo que existe bajo el firmamento. Para profundizar en este misterio, debemos girar nuestra mirada hacia el lado opuesto del firmamento, descubriendo que nuestra travesía no se debe únicamente a una atracción magnética o gravitatoria irresistible, sino también a un empuje silencioso que proviene de las regiones más vacías y desoladas del espacio profundo. Recientemente, los astrofísicos han identificado una región masiva de nada absoluta que parece estar ejerciendo una presión hidrodinámica sobre nuestra galaxia, un fenómeno que han denominado el repulsor del dipolo, el cual actúa como el reverso tenebroso del gran atractor. Imagina que estás en un bote en medio de un río caudaloso, donde por un lado una catarata te succiona con una fuerza inevitable, mientras que por el otro, una ráfaga de viento constante golpea tu espalda acelerando tu caída. Pues así es exactamente como la Vía Láctea se desplaza a través del vacío, siendo empujada desde una zona de bajísima densidad y atraída simultáneamente hacia una zona de sobredensidad extrema. Esta dualidad nos revela que el universo no es solo un conjunto de objetos brillantes, sino un delicado juego de presiones y vacíos donde la ausencia de materia es tan influyente como la presencia de los cúmulos más masivos, recordándonos que en el cosmos, lo que no vemos a menudo dicta las reglas de lo que sí vemos. Al observar este mapa de fuerzas contrapuestas, entendemos que la Niaquea no es una estructura estática, sino un sistema dinámico que respira, donde la materia fluye desde los vacíos hacia los nodos de la telaraña cósmica, siguiendo un patrón que se asemeja asombrosamente a las redes neuronales de un cerebro humano, o a las raíces de un bosque milenario que se extiende por el infinito. Esta red de conexiones invisibles nos lleva inevitablemente a preguntarnos sobre la verdadera arquitectura del espacio. Pues si pudiéramos alejarnos lo suficiente para ver el universo en su totalidad, notaríamos que las galaxias no flotan al azar como motas de polvo en un rayo de sol, sino que se alinean a lo largo de filamentos de gas caliente y materia oscura que forman una estructura esponjosa y filamentosa. Estos filamentos son las autopistas del universo, conductos de gas primordial que alimentan el crecimiento de las galaxias y permiten que el gran atractor siga acumulando masa, convirtiéndose en una especie de nudo ferroviario
donde convergen todas las líneas de transporte cósmico. Es fascinante pensar que cada vez que miras al cielo nocturno y ves el brillo tenue de una estrella, estás viendo solo la punta de un iceberg colosal, ya que la mayor parte de la estructura que sostiene a esa estrella es completamente invisible para nuestros ojos y para nuestros instrumentos más sensibles, siendo la materia oscura el verdadero motor que impulsa este baile de sombras y luces. Se estima que por cada gramo de materia ordinaria que compone los planetas, las personas y las estrellas, existen 5 gramos de esta sustancia misteriosa que no interactúa con la luz, pero que posee una gravedad tan potente que es capaz de curvar el espacio-tiempo a su alrededor, creando las lentes gravitatorias que nos permiten atisbar las profundidades del tiempo, mostrándonos imágenes de galaxias que existieron hace más de 13.000 millones de años, justo después de que el primer destello de luz rompiera la oscuridad absoluta del origen. A medida que avanzamos en este viaje mental hacia el corazón de la estructura cósmica, debemos detenernos a reflexionar sobre la escala del tiempo en la que operan estos fenómenos, ya que mientras nuestras vidas se miden en décadas, el gran atractor ha estado ejerciendo su influencia durante eones, mucho antes de que el Sol se encendiera y mucho después de que nuestra especie deje de existir. El flujo hacia la Niaquea es una narrativa de paciencia infinita, un proceso donde la gravedad trabaja centímetro a centímetro, año tras año, para consolidar la materia en estructuras cada vez más complejas, desafiando la tendencia natural al desorden que dicta la termodinámica. Sin embargo, hay un límite para esta ambición gravitatoria, una frontera impuesta por la expansión del propio universo, la cual se acelera constantemente debido a la energía oscura, esa fuerza repulsiva que actúa como un disolvente del tejido espacial, estirando las distancias entre los supercúmulos más rápido de lo que la gravedad puede unirlos. Llegará un momento en el futuro lejano, dentro de cientos de miles de millones de años, en el que la expansión será tan poderosa que el gran atractor perderá su batalla contra el vacío, y las galaxias que hoy fluyen juntas comenzarán a alejarse irremediablemente, quedando cada una aislada en su propia burbuja de oscuridad total, donde no quedará rastro de los vecinos galácticos que una vez compartieron nuestro destino. Esta perspectiva nos otorga una urgencia existencial y una belleza melancólica, pues somos los habitantes de una era privilegiada en la que todavía podemos ver otras galaxias, en la que todavía podemos sentir la conexión con el resto del cosmos y en la que el mapa de la Niaquea aún es visible para aquellos que tienen el valor de mirar hacia lo desconocido. Si nos sumergimos aún más en los detalles de esta gran arquitectura, encontraremos que la Vía Láctea no viaja sola hacia su cita con el destino, sino que lo hace acompañada por su hermana mayor, la galaxia de Andrómeda, en una trayectoria de colisión que cambiará para siempre el paisaje de nuestro vecindario estelar. Dentro de unos 4.000 millones de años, mucho antes de que alcancemos el punto central del gran atractor, nuestras dos galaxias se fusionarán en un abrazo violento pero majestuoso, creando una nueva entidad elíptica que los astrónomos han bautizado como Lactómeda. Un proceso que no será una destrucción masiva de mundos, sino una danza de redistribución estelar, donde las estrellas rara vez chocarán entre sí debido a las inmensas distancias que las separan. En este nuevo escenario,
el cielo nocturno se verá dominado por un núcleo galáctico brillante y difuso, y la perspectiva de nuestro viaje hacia el gran atractor cambiará, pues seremos una galaxia mucho más masiva y poderosa, con un agujero negro supermasivo en el centro que habrá devorado a sus predecesores, convirtiéndose en un faro de energía en medio de la corriente galáctica. Este evento es solo un pequeño episodio en la gran crónica del universo, un recordatorio de que todo lo que consideramos permanente está en un estado de flujo constante y que la estabilidad de nuestro sistema solar es solo una breve pausa en una historia de transformaciones radicales que comenzaron en un punto de densidad infinita y que se dirigen hacia un horizonte que apenas podemos imaginar. Es aquí donde debemos considerar el papel de los vacíos cósmicos, esas inmensas extensiones de nada que separan los filamentos de la telaraña cósmica y que albergan secretos que podrían ser la clave para entender las leyes fundamentales de la física. El vacío de Boötes, por ejemplo, es una esfera de oscuridad de 300 millones de años luz de diámetro, donde apenas se encuentran unas pocas galaxias solitarias. Un lugar tan desolado que si la Vía Láctea estuviera en su centro, no habríamos sabido de la existencia de otras galaxias hasta la invención de telescopios extremadamente avanzados en el siglo XX. Estos vacíos no son simplemente espacios muertos, sino que son regiones donde la energía oscura domina por completo, expandiéndose como burbujas de jabón que empujan a la materia hacia los bordes, alimentando así la concentración de masa en lugares como el gran atractor. La interacción entre estos desiertos cósmicos y las metrópolis galácticas crea una tensión que da forma al universo tal como lo conocemos. Una lucha entre la vacuidad y la plenitud que se refleja en todos los niveles de la existencia, desde las partículas subatómicas hasta las megaestructuras que abarcan miles de millones de años luz. Al comprender esta relación, empezamos a ver que el gran atractor no es un monstruo solitario, sino parte de un ecosistema equilibrado donde cada elemento, por vacío o masivo que sea, juega un papel crucial en la estabilidad del todo. A medida que nuestra narrativa fluye como el gas interestelar, debemos abordar el concepto de la zona de evitación, esa franja del cielo que queda oculta tras el disco de nuestra propia galaxia y que durante tanto tiempo nos impidió ver el motor de nuestro movimiento. Para un observador en la Tierra, el centro de la Vía Láctea es una banda de luz hermosa pero opaca, llena de nubes de polvo molecular que absorben la luz visible, actuando como una venda en los ojos de la humanidad que solo pudimos retirar gracias al desarrollo de la astronomía infrarroja y de radio. Al mirar a través de esta barrera, descubrimos que lo que pensábamos que era un vacío era en realidad un hervidero de actividad, con cúmulos de galaxias ocultos que habían estado tirando de nosotros desde las sombras durante miles de millones de años. Este descubrimiento nos enseña una lección de humildad profunda, ya que nos muestra que nuestras limitaciones sensoriales a menudo nos ocultan las verdades más fundamentales del universo y que solo a través de la curiosidad y la innovación técnica podemos superar los muros que la naturaleza ha puesto en nuestro camino para entender el gran diseño del que formamos parte. No es solo que estemos moviéndonos, es que estamos descubriendo el mapa del camino mientras lo recorremos, dándonos cuenta de que el destino final no es tan importante como la comprensión de las fuerzas que nos guían
a través de la inmensidad del espacio-tiempo. La ciencia moderna nos dice que el gran atractor podría no ser el final de la historia, ya que observaciones más recientes sugieren que todo el supercúmulo de la Niaquea, incluido el gran atractor, se está moviendo hacia una concentración de masa aún más vasta conocida como el supercúmulo de Shapley. Esta estructura contiene más de 8.000 galaxias y es la mayor concentración de materia en el universo cercano, ejerciendo una atracción que se siente a través de distancias que desafían la lógica humana, sugiriendo que vivimos en un universo de muñecas rusas donde cada estructura que descubrimos es solo una parte de algo todavía más colosal. Esta jerarquía infinita nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que el universo mismo sea parte de algo mayor. Un multiverso o una estructura de dimensiones superiores donde las leyes de la gravedad que conocemos son solo sombras de fuerzas más profundas. En este contexto, el gran atractor deja de ser una anomalía local para convertirse en un síntoma de una organización universal que trasciende nuestra capacidad de observación actual, invitándonos a seguir explorando con la misma fascinación con la que los primeros navegantes miraban el horizonte del océano, sin saber qué tierras encontrarían al otro lado de la marea galáctica. Es en este punto donde la calma de la narración se encuentra con la intensidad del descubrimiento, pues al mirar hacia el futuro, entendemos que nuestro viaje hacia estos centros de masa es una carrera contra el tiempo y contra la propia naturaleza del espacio, una odisea que define la historia de cada estrella y cada átomo que ha existido jamás. La materia que compone tus huesos y la sangre que corre por tus venas fue forjada en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Y ahora, esa misma materia está siendo transportada a través del vacío por corrientes gravitatorias que conectan tu existencia con los confines de la Niaquea. No somos observadores externos de este proceso. Somos participantes activos. Somos el universo tomando conciencia de su propio movimiento, tratando de descifrar la partitura de una sinfonía cósmica que suena con la fuerza de trillones de soles. Cada vez que alzamos la vista al cielo, estamos mirando hacia el pasado y hacia el futuro simultáneamente, viendo la luz de mundos que ya no existen mientras nos movemos hacia un destino que aún no podemos comprender del todo, pero que nos atrae con la misma fuerza con la que la verdad atrae a la razón. Esta travesía nos obliga a considerar la fragilidad de nuestra posición, pues aunque nos sentimos seguros en nuestro pequeño planeta azul, estamos a merced de corrientes galácticas que podrían lanzarnos hacia regiones del espacio donde la vida tal como la conocemos sería imposible. Sin embargo, hay una armonía sorprendente en este caos aparente. Una organización que permite que las galaxias coexistan durante miles de millones de años antes de fusionarse o dispersarse, dándonos el tiempo necesario para evolucionar, observar y preguntarnos sobre el origen de todo. El gran atractor, con toda su potencia y misterio, es en última instancia un recordatorio de que estamos conectados a algo mucho más grande que nuestras preocupaciones diarias, algo que nos trasciende y nos une en una historia común que abarca todo el espacio-tiempo. A medida que continuamos mapeando el flujo de las galaxias y descubriendo nuevos vacíos y supercúmulos, nos damos cuenta de que cada descubrimiento es un paso más en el camino hacia la comprensión de nuestra propia identidad cósmica,
Una búsqueda que no tiene fin porque el universo siempre encontrará una manera de sorprendernos con una escala de magnitud que supera nuestros sueños más salvajes. Todavía hay capas de realidad que no hemos empezado a pelar, como el hecho de que el movimiento de las galaxias podría estar influenciado por la energía del vacío en formas que aún no aparecen en nuestros modelos matemáticos más avanzados. Podría ser que el gran atractor sea solo una manifestación superficial de una topología espacial mucho más compleja, donde el tejido del universo está plegado de maneras que crean atajos gravitatorios o zonas de influencia que todavía no hemos podido detectar. Esta posibilidad abre la puerta a una nueva era de la astronomía, una donde ya no solo miramos la luz de las estrellas, sino que escuchamos las ondas gravitatorias y detectamos las partículas de materia oscura para construir un mapa tridimensional y multidimensional de nuestro hogar. Imagina lo que significaría para la humanidad descubrir que el flujo hacia la Niaquea es solo una de las muchas corrientes que atraviesan nuestro universo y que existen otros ríos de galaxias moviéndose en direcciones opuestas hacia destinos que operan bajo reglas físicas ligeramente diferentes, creando un tapiz de realidades coexistentes que desafían nuestra noción de unidad universal. En esta exploración de lo inmenso es vital no perder de vista lo pequeño, pues la misma gravedad que mueve supercúmulos de galaxias es la que mantiene la Luna en su órbita y permite que la atmósfera se aferre a nuestra Tierra, demostrando una consistencia elegante en las leyes de la naturaleza. Esta unidad es lo que nos permite usar la física que aprendemos en un laboratorio terrestre para predecir el comportamiento de objetos que se encuentran a millones de años luz. Una hazaña de la inteligencia que nos conecta con el resto del cosmos de una manera casi espiritual. El gran atractor no es solo un objeto de estudio científico. Es un símbolo de la atracción eterna hacia el conocimiento, de ese impulso irresistible que nos lleva a buscar respuestas en la oscuridad y a encontrar orden donde otros solo ven vacío, convirtiendo el miedo a lo desconocido en una fascinación que alimenta nuestra evolución cultural y científica. Mientras el flujo continúa y nos acercamos cada vez más a las densas regiones del cúmulo de Norma, debemos estar preparados para lo que encontremos, ya sea una confirmación de nuestras teorías o un descubrimiento que las eche por tierra por completo. El universo no tiene la obligación de ser comprensible para nosotros, y sin embargo, parece que se deleita en dejarnos pistas, en mostrarnos patrones y en permitirnos participar en su gran despliegue de energía y materia. Cada párrafo de esta historia es un testimonio de nuestra voluntad de entender, de nuestra capacidad para procesar la inmensidad y de nuestro deseo de encontrar nuestro lugar en un esquema de cosas que es, por definición, infinito. La narrativa de la Niaquea y del gran atractor es nuestra narrativa, la crónica de un viaje que no pedimos, pero que tenemos la suerte de realizar, navegando por las corrientes de la gravedad hacia un horizonte que brilla con la luz de 100.000 galaxias, todas ellas moviéndose en silencio hacia un encuentro que definirá el final de los tiempos. Imagina el corazón de cada una de estas 100.000 galaxias que componen la Niaquea, pues en casi todos sus centros palpita una oscuridad tan absoluta y una gravedad tan extrema que el tiempo mismo parece detenerse en sus umbrales. Nos referimos a los agujeros negros supermasivos, esos titanes invisibles
que actúan como las anclas gravitatorias de los sistemas estelares. En nuestra propia Vía Láctea, este motor central se llama Sagitario A estrella, un objeto con la masa de 4 millones de soles comprimida en un espacio que cabría dentro de la órbita de Mercurio. Una densidad tan inimaginable que distorsiona la luz de las estrellas circundantes hasta convertirlas en hilos de fuego plateado. Estos monstruos no son simplemente destructores de materia, como a menudo nos han contado las historias de ciencia ficción, sino que son los arquitectos del orden galáctico, regulando la formación de nuevas estrellas mediante la emisión de chorros de energía que barren el gas interestelar, impidiendo que las galaxias crezcan de forma descontrolada o se colapsen sobre sí mismas prematuramente. Existe una danza simbiótica entre la galaxia y su agujero negro central. Una relación donde el tamaño de uno dicta el destino del otro, sugiriendo que la vida y la estructura que observamos en el cosmos dependen de un equilibrio perfecto entre la creación luminosa de las estrellas y la destrucción oscura del abismo. Para entender cómo llegamos a este punto de la historia universal, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que el gran atractor empezara a dar forma a nuestro vecindario, hasta el momento en que el universo era una sopa densa y caliente de partículas elementales donde la luz ni siquiera podía viajar en línea recta. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se unieran a los núcleos atómicos, permitiendo que los fotones escaparan finalmente de su prisión de plasma, creando lo que hoy conocemos como la radiación de fondo de microondas. Esta luz, que todavía nos rodea y que puede ser detectada por cualquier antena de televisión antigua como parte de la estática entre canales, es el eco más antiguo de la creación, una fotografía instantánea de un universo bebé que ya contenía las semillas de todo lo que vemos hoy. Al estudiar las pequeñísimas variaciones de temperatura en este mapa de luz fósil, los científicos han descubierto que las estructuras colosales como la Niaquea no surgieron de la nada, sino que son el resultado amplificado de fluctuaciones cuánticas microscópicas que ocurrieron en la primera fracción de segundo de la existencia, lo que significa que lo más grande que podemos imaginar tiene su origen en lo más pequeño que la física puede describir. Es una simetría asombrosa pensar que la posición de nuestra galaxia hoy, siendo arrastrada por el gran atractor, fue decidida por un temblor subatómico hace 13.800 millones de años. Un hilo de causalidad que une el inicio de los tiempos con tu propia presencia aquí y ahora. Mientras navegamos por esta corriente de tiempo y espacio, es necesario reflexionar sobre la materia que nos compone, pues cada átomo de carbono en tus células, el hierro en tu sangre y el calcio en tus huesos no existían al principio de los tiempos, sino que fueron cocinados en el interior de hornos estelares a temperaturas de millones de grados. Las estrellas son las alquimistas del universo, transformando el hidrógeno y el helio primordiales en los elementos complejos que permiten la química de la vida. Un proceso que culmina en explosiones catastróficas llamadas supernovas. Cuando una estrella masiva agota su combustible, colapsa bajo su propio peso y luego rebota en una explosión de una magnitud tal que puede eclipsar brevemente a toda su galaxia,
lanzando al vacío interestelar las cenizas de su propia existencia, para que puedan fertilizar nuevas nubes de gas y polvo. Nosotros somos, en el sentido más literal posible, polvo de estrellas reciclado, una parte del cosmos que ha cobrado conciencia para mirar hacia atrás y maravillarse de su propio origen, lo que convierte nuestra búsqueda de conocimiento sobre el gran atractor en un acto de introspección cósmica. Esta conexión íntima con el ciclo de vida de las estrellas nos recuerda que no estamos separados del universo, sino que somos una extensión de su propia evolución, una forma en la que el hidrógeno puede llegar a preguntarse por qué existe y hacia dónde se dirige en este flujo galáctico incesante. Esta comprensión de nuestra herencia estelar nos lleva a considerar la posibilidad de que no estemos solos en este viaje hacia el corazón de la Niaquea. Pues si las leyes de la física y la química son uniformes en todo el supercúmulo, entonces los ingredientes para la vida deben estar esparcidos por doquier. Hemos descubierto miles de planetas orbitando otras estrellas, mundos que van desde gigantes gaseosos donde llueve cristal hasta esferas de roca cubiertas de océanos de lava. Y sin embargo, el silencio del espacio sigue siendo una de las mayores sorpresas del universo. Este silencio, conocido como la paradoja de Fermi, nos obliga a pensar si la vida inteligente es un accidente estadístico extremadamente raro o si simplemente estamos mirando el cosmos con los sentidos equivocados, buscando señales de radio en un universo que quizás se comunica a través de medios que aún no comprendemos. Quizá, en este preciso momento, en una galaxia al otro lado del gran atractor, otra civilización está observando la misma luz que nosotros, trazando los mismos mapas de flujo gravitatorio y sintiendo la misma soledad ante la inmensidad, unidos no por un mensaje, sino por la misma corriente invisible que nos arrastra a todos hacia un destino común. La idea de que podamos ser la única voz en esta vasta metrópolis de 100.000 galaxias es tan aterradora como la idea de que el espacio esté lleno de vida que prefiere permanecer en las sombras, pero en ambos casos, nuestra responsabilidad como guardianes de la conciencia en este rincón de la Niaquea se vuelve inmensa. A medida que nuestra narración se expande, debemos abordar uno de los misterios más inquietantes de la astronomía moderna: el hecho de que el universo no solo se está expandiendo, sino que lo hace a una velocidad que desafía nuestras mediciones más precisas. Un conflicto que los científicos llaman la tensión de Hubble. Dependiendo de si medimos la expansión mirando la luz del universo temprano o la luz de las supernovas en galaxias cercanas, obtenemos resultados diferentes, lo que sugiere que hay algo fundamental sobre la naturaleza del espacio que todavía se nos escapa, una pieza faltante en el rompecabezas de la relatividad y la mecánica cuántica. Esta discrepancia podría indicar que la energía oscura, esa fuerza misteriosa que compone el 70% del universo, está cambiando su comportamiento a lo largo del tiempo, o que existen partículas nuevas y exóticas que interactúan con la gravedad de formas que no habíamos previsto. Es como si estuviéramos tratando de medir el tamaño de un océano que crece mientras lo cruzamos, dándonos cuenta de que nuestras reglas y brújulas podrían estar fallando porque no entendemos la verdadera profundidad del agua. Esta incertidumbre no es un fracaso de la ciencia, sino una invitación a una nueva revolución intelectual.
un recordatorio de que por mucho que hayamos avanzado, seguimos siendo niños jugando en la orilla de un mar infinito, descubriendo apenas las primeras conchas de una realidad que es mucho más extraña de lo que nos atrevemos a imaginar. Para visualizar mejor este conflicto de fuerzas, debemos imaginar el tejido del espacio-tiempo no como un escenario vacío, sino como una membrana elástica y vibrante que reacciona a la presencia de la masa y la energía, tal como lo describió Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. El gran atractor es una hendidura profunda en esta membrana, un pozo gravitatorio hacia el cual todo cae, pero al mismo tiempo, la energía oscura está tirando de los bordes de la membrana con una fuerza cada vez mayor, tratando de desgarrarla. Si la energía oscura gana esta batalla de forma violenta, el universo podría terminar en un evento llamado el Gran Desgarro, donde no solo las galaxias se separarían, sino que los sistemas solares, los planetas e incluso los átomos se desintegrarían por la expansión imparable del propio espacio. Por otro lado, si la expansión se mantiene constante pero eterna, nos dirigimos hacia la muerte térmica, un estado de máxima entropía donde todas las estrellas se habrán apagado. Los agujeros negros se habrán evaporado por la radiación de Hawking, y el universo será un lugar frío, oscuro y vacío, donde nada volverá a suceder jamás. Estas perspectivas de finales absolutos nos dan una nueva visión sobre la importancia del presente, sobre este breve interludio de luz y calor en el que la materia ha logrado organizarse para crear belleza, arte y pensamiento, convirtiendo cada segundo de nuestra existencia en un tesoro invaluable en la cronología del cosmos. Es fascinante considerar que, mientras nos preocupamos por estos finales lejanos, el universo podría estar ocultando dimensiones adicionales que vibran justo fuera de nuestro alcance. Una idea propuesta por la teoría de cuerdas que sugiere que lo que percibimos como las fuerzas de la naturaleza son en realidad las vibraciones de minúsculas cuerdas de energía en un espacio de 10 u 11 dimensiones. En este modelo, nuestro universo entero podría ser una membrana tridimensional, flotando en un hiperespacio de dimensiones superiores, lo que explicaría por qué la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas fundamentales. Quizás su fuerza se está filtrando hacia otras dimensiones que no podemos ver. Si esto es cierto, el gran atractor y la Niaquea podrían ser solo la sombra proyectada de estructuras mucho más complejas que existen en una realidad superior, y nuestro viaje a través del espacio sería apenas un movimiento superficial en un océano de dimensiones ocultas. Esta posibilidad cambia radicalmente nuestra percepción de lo que es sorprendente, ya que sugiere que la verdadera naturaleza de la realidad es tan extraña que nuestro cerebro, evolucionado para sobrevivir en las sabanas de la Tierra, apenas puede empezar a procesar las metáforas necesarias para entenderla. La ciencia ficción se queda corta ante la posibilidad de que vivamos en un multiverso donde cada decisión y cada fluctuación cuántica da lugar a una nueva rama de la realidad, creando un árbol infinito de posibilidades donde todo lo que puede ocurrir ocurre en algún lugar de la vasta extensión del ser. Regresando a la escala de lo que sí podemos observar, debemos prestar atención al gas caliente que llena el espacio entre las galaxias, el medio intergaláctico, que contiene más materia ordinaria que todas las estrellas y planetas juntos. Este gas, detectado mediante rayos X,
Es como la atmósfera de la Niaquea, un fluido tenue pero omnipresente que brilla con el calor de billones de grados debido a los choques gravitatorios y a la energía inyectada por los agujeros negros supermasivos. Este gas actúa como un registro histórico del flujo galáctico, conservando las huellas químicas de las primeras estrellas y sirviendo como el puente a través del cual fluye la materia para alimentar el crecimiento de nuevas galaxias, funcionando como el sistema circulatorio de nuestro supercúmulo. Al estudiar este gas, los astrónomos pueden ver cómo el gran atractor está comprimiendo la materia en su vecindario, creando ondas de choque que viajan a través de millones de años luz y que pueden desencadenar ráfagas de formación estelar en galaxias que antes estaban inactivas. Es un recordatorio de que el vacío no está realmente vacío, sino que es un medio activo y fértil que conecta todas las cosas, una sopa primordial que sigue cocinando el universo mucho después de que los fuegos iniciales del Big Bang se hayan atenuado. En medio de esta inmensidad, la figura de la Vía Láctea aparece como una espiral elegante y majestuosa, un disco de luz de 100.000 años luz de diámetro que alberga 400.000 millones de estrellas, cada una con su propia historia y su propio sistema de mundos potenciales. Estamos situados en un brazo menor, el brazo de Orión, a una distancia segura del caótico centro galáctico, lo que nos ha permitido disfrutar de una estabilidad climática y astronómica inusual durante los últimos miles de millones de años. Sin embargo, esta calma es relativa, ya que nuestra galaxia es una caníbal que ha devorado galaxias más pequeñas a lo largo de su historia y que actualmente está en proceso de absorber a las nubes de Magallanes, dos galaxias satélite que adornan el cielo del hemisferio sur. Estas colisiones y fusiones son las que han dado forma a la estructura que vemos hoy, inyectando gas fresco y estrellas jóvenes en nuestro disco y asegurando que la Vía Láctea siga siendo una galaxia vibrante y activa mientras se desplaza hacia el cúmulo de Norma. Cada vez que observamos el choque de dos galaxias lejanas a través del telescopio Hubble o del James Webb, estamos viendo un adelanto de nuestro propio futuro, una danza de destrucción y renacimiento que es necesaria para la evolución del cosmos a gran escala. La luz que nos llega de estas regiones distantes es un viajero del tiempo que nos cuenta historias de un pasado remoto, pues debido a la velocidad finita de la luz, nunca vemos el universo tal como es hoy, sino como era cuando esa luz comenzó su viaje. Al mirar hacia el gran atractor, estamos viendo una versión del supercúmulo que tiene cientos de millones de años, lo que significa que quizá algunas de las estructuras que estamos cartografiando ya han cambiado de forma, se han fusionado o han dado lugar a nuevos fenómenos que solo conocerán nuestros descendientes lejanos. Esta limitación impuesta por la física nos sitúa en una posición única de humildad, recordándonos que somos observadores de una película que ya ha sido filmada en su mayor parte, pero que aún estamos tratando de entender el guión y los personajes. La paciencia del astrónomo es la paciencia de quien espera que el universo le susurre sus secretos a través del abismo del tiempo, traduciendo fotones individuales en teorías que pueden explicar el destino de trillones de seres vivos. A medida que profundizamos en el estudio de las oscilaciones de la materia, descubrimos que el universo también tiene una música propia, no en forma de ondas sonoras que viajan por el aire,
sino en forma de vibraciones en el tejido del espacio-tiempo, llamadas ondas gravitatorias. Eventos masivos, como la colisión de dos agujeros negros o el choque de estrellas de neutrones, envían ondas de choque a través del universo, deformando el espacio a su paso y permitiéndonos escuchar la actividad violenta del cosmos de una manera totalmente nueva. Estas ondas son como los latidos del corazón del universo, revelándonos procesos que son completamente invisibles para los telescopios tradicionales y abriendo una ventana hacia los primeros instantes después del Big Bang, cuando la gravedad era la fuerza dominante. Al combinar la astronomía de luz con la astronomía de ondas gravitatorias, estamos empezando a construir un cuadro completo de nuestra realidad, una sinfonía de información que nos permite entender no solo dónde estamos en la Niaquea, sino cómo se siente el universo cuando sus estructuras más masivas interactúan entre sí. Esta nueva forma de percibir el cosmos nos obliga a replantearnos nuestra definición de lo que es real. Pues si podemos detectar cosas que no emiten luz ni calor, entonces el universo es mucho más rico y complejo de lo que nuestros ancestros pudieron imaginar al mirar las estrellas desde una fogata. La realidad se desdobla ante nosotros como un fractal infinito, donde cada descubrimiento abre la puerta a 10 nuevas preguntas, y donde la escala de lo desconocido siempre supera a la escala de lo conocido. El gran atractor es solo una de las muchas estaciones en este viaje hacia la comprensión total. Un hito en el mapa de nuestra ignorancia que nos impulsa a seguir adelante con la misma determinación con la que la vida se aferra a la existencia en los rincones más inhóspitos del planeta. No es la meta lo que importa, sino la transformación que experimentamos como especie al tratar de alcanzarla. El refinamiento de nuestra mente y de nuestro espíritu al enfrentarnos a la majestuosidad de lo infinito sin apartar la mirada. En este punto de nuestra travesía, la calma de la narración se vuelve reflexiva, invitándonos a pensar en la soledad y la conexión que experimentamos como habitantes de un pequeño mundo en medio de un flujo galáctico imparable. A menudo nos sentimos insignificantes ante la escala de la Niaquea, pero es precisamente nuestra capacidad de comprender esa escala lo que nos otorga una dignidad especial. Somos el punto donde el universo se mira al espejo y se reconoce a sí mismo. No somos simplemente espectadores de la danza del gran atractor. Somos la coreografía misma, la materia que ha aprendido a pensar y a sentir, para que el cosmos no sea solo un mecanismo ciego de fuerzas físicas, sino una historia llena de significado y de asombro. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre la materia oscura o sobre el destino de las galaxias, estás expandiendo los límites de la conciencia universal, aportando tu pequeña luz a la gran claridad que intentamos construir entre todos en esta breve chispa de tiempo que llamamos historia humana. Mientras continuamos nuestro viaje hacia las profundidades de la estructura cósmica, debemos considerar que la gravedad no es solo una fuerza de atracción, sino una fuerza de organización que permite que la complejidad surja de la simplicidad inicial. Sin la gravedad, el universo sería una niebla uniforme de gas frío. Pero gracias a ella, tenemos estrellas que brillan, planetas que giran y seres que pueden preguntarse por qué el cielo es oscuro por la noche. El gran atractor es el ejemplo supremo de esta capacidad organizativa
a una escala casi divina. Un nudo en el tejido del espacio que mantiene unidas a miles de familias de galaxias en una estructura coherente y hermosa, desafiando el vacío que intenta separarlas. Esta lucha entre la unión y la dispersión se refleja en todos los aspectos de la naturaleza, desde la formación de los cristales hasta la estructura de las sociedades humanas, sugiriendo que hay principios universales de orden que operan en todos los niveles de la realidad y que nosotros somos parte de esa misma tendencia hacia la integración y la complejidad. Todavía quedan vastas regiones de la Niaquea por explorar, especialmente los filamentos de materia oscura que conectan nuestra galaxia con el resto del supercúmulo, actuando como los nervios de un organismo colosal que responde a estímulos gravitatorios a través de millones de años luz. Estos filamentos son invisibles para nuestros instrumentos actuales, pero su influencia se siente en la forma en que las galaxias se alinean y giran, sugiriendo que existe una estructura de soporte subyacente que es mucho más robusta y compleja que la materia luminosa que vemos. Es como si estuviéramos mirando un árbol en una noche oscura y solo pudiéramos ver las luciérnagas posadas en sus hojas, ignorando el tronco, las ramas y las raíces que sostienen todo el sistema en su lugar. La búsqueda de la materia oscura es la búsqueda del cuerpo oculto del universo, un esfuerzo que nos llevará a las fronteras más extremas de la física de partículas y de la cosmología observacional en las próximas décadas. Al final de este segmento, nos encontramos en una encrucijada de conocimiento, donde los mapas que hemos trazado nos muestran un camino lleno de maravillas, pero también de sombras, recordándonos que el universo es un lugar de posibilidades infinitas y de misterios profundos. El flujo hacia el gran atractor continúa. La Vía Láctea sigue su curso, y nosotros seguimos aquí, armados con nuestra curiosidad y nuestra tecnología, tratando de descifrar el siguiente capítulo de esta historia que no tiene fin. La calma del espacio exterior es solo una fachada para una actividad frenética y poderosa que ocurre a escalas que superan nuestra imaginación. Una sinfonía de fuerzas que nos invita a seguir escuchando, a seguir mirando y a seguir preguntándonos qué hay más allá del horizonte de lo observable. Si nos permitimos, por un instante, alejarnos de la fría perspectiva de la física y abrazar la poesía del cosmos, descubriremos que este fluir incesante hacia el gran atractor no es solo un desplazamiento de masa, sino una búsqueda ciega de conexión, un anhelo gravitatorio de unidad que resuena en cada rincón de la Niaquea. Esta atracción nos invita a considerar la posibilidad de que la vida misma, en toda su complejidad y fragilidad, sea un subproducto inevitable de este mismo deseo de organización, un intento desesperado del universo por mirarse a sí mismo y comprender el viaje que está realizando. Al mirar hacia las profundidades de nuestro supercúmulo, no podemos evitar preguntarnos si, en este preciso momento, en algún mundo orbitando una estrella lejana en el cúmulo de Norma, otra forma de conciencia está sintiendo la misma soledad cósmica que nosotros, la misma fascinación ante el misterio de por qué todo lo que existe está en movimiento. Es una posibilidad que altera nuestra percepción de la insignificancia, ya que sugiere que somos parte de un todo interconectado, un organismo galáctico cuya complejidad apenas estamos empezando a vislumbrar, y que cada pensamiento, cada descubrimiento
y cada pregunta que nos formulamos es una vibración en el tejido de la conciencia universal que compartimos con trillones de seres reales o potenciales. Esta búsqueda de vida nos lleva a examinar los lugares más extremos de nuestra propia Tierra, descubriendo que la vida es mucho más resistente y adaptable de lo que jamás imaginamos, capaz de prosperar en condiciones que harían palidecer a cualquier explorador espacial. Hemos encontrado microorganismos, conocidos como extremófilos, viviendo en la oscuridad total de las profundidades oceánicas, cerca de chimeneas hidrotermales que escupen agua a temperaturas superiores al punto de ebullición, o en lagos de ácido que disolverían cualquier material orgánico conocido. Estos descubrimientos han expandido radicalmente nuestra definición de lo que es habitable, obligándonos a mirar más allá de la zona de ricitos de oro de nuestro sistema solar y a considerar que la vida podría existir bajo las cortezas heladas de lunas como Europa y Encélado, calentadas por las fuerzas de marea de sus planetas gigantes. Si la vida puede encontrar un camino en los rincones más hostiles de la Tierra, es muy probable que haya encontrado una manera de florecer en los incontables mundos que componen el gran atractor, adaptándose a condiciones físicas y químicas que ni siquiera podemos imaginar, y desarrollando formas de inteligencia y percepción que desafiarían nuestra comprensión de la realidad. Esta perspectiva nos obliga a cuestionar nuestra propia unicidad, ya que sugiere que somos solo una de las infinitas expresiones de la vida en la Niaquea, una nota en una sinfonía de existencia que resuena a través del tiempo y el espacio. Esta abundancia potencial de vida nos devuelve inevitablemente a la paradoja de Fermi, esa pregunta inquietante sobre por qué, si el universo es tan vasto y antiguo, todavía no hemos encontrado ninguna señal de otras civilizaciones inteligentes. Quizá el viaje hacia el gran atractor es tan largo y complejo que las civilizaciones se extinguen mucho antes de que puedan comunicarse entre sí. O quizá la inteligencia es un callejón sin salida evolutivo que lleva irremediablemente a la autodestrucción. O, en una nota más optimista, quizá el universo es tan joven que somos una de las primeras especies en alcanzar la conciencia tecnológica, y nos corresponde a nosotros la responsabilidad de explorar y cartografiar la Niaquea antes de que otras voces se unan al coro cósmico. Esta posibilidad nos otorga un propósito existencial y una urgencia histórica, ya que sugiere que nuestro destino no es solo ser arrastrados por la gravedad, sino ser los portadores de la luz de la comprensión en un universo que todavía está en proceso de despertar. Un desafío que nos invita a superar nuestras diferencias y a trabajar juntos para descifrar los secretos que aguardan en el corazón del supercúmulo. A medida que nuestra narración se expande, debemos considerar los efectos de la relatividad y la dilatación del tiempo en este flujo incesante hacia el gran atractor, ya que a velocidades tan altas, el tiempo mismo comienza a curvarse y a estirarse, creando realidades temporales que desafían nuestra intuición cotidiana. Si bien la Vía Láctea se mueve a una fracción muy pequeña de la velocidad de la luz, el efecto es real y significa que el tiempo transcurre de forma ligeramente diferente para nosotros que para un observador hipotético que estuviera estacionario en el vacío intergaláctico, lo que convierte nuestro viaje en una especie de viaje en el tiempo hacia el futuro, donde cada segundo que pasamos en esta corriente gravitatoria nos aleja un poco más del pasado del universo.
Esta elasticidad del tiempo es aún más dramática en las cercanías de los agujeros negros supermasivos que anclan las galaxias de la Niaquea, donde la gravedad es tan intensa que el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse, creando horizontes de sucesos donde el presente, el pasado y el futuro convergen en un punto de densidad infinita. Al comprender esta relación entre la gravedad, la velocidad y el tiempo, empezamos a ver que el universo no es un escenario estático donde los eventos ocurren de forma secuencial, sino un tapiz de realidades temporales interconectadas, donde cada observador tiene su propio presente y donde el destino final del gran atractor podría ya haber ocurrido en una línea de tiempo que todavía no podemos percibir. Esta relatividad nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del espacio mismo, que ya no es un vacío inerte, sino un medio dinámico y maleable que puede ser estirado, curvado y distorsionado por la presencia de la masa y la energía, tal como lo describió Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. El gran atractor es una concentración masiva de esta masa, una hendidura profunda en la membrana del espacio-tiempo hacia la cual todo fluye, creando una distorsión que afecta la luz que nos llega de las galaxias más lejanas y que nos permite cartografiar la estructura invisible de la Niaquea. Es una ironía fascinante que la misma gravedad que nos mantiene unidos a la Tierra sea la que nos impulse en este viaje épico a través del cosmos, una fuerza universal que conecta lo más pequeño con lo más grande y que define la forma y el destino de todo lo que existe. Un recordatorio de que estamos hechos de la misma esencia que las estrellas y las galaxias, y que compartimos un destino común en esta vasta metrópolis de luz y sombra. Mientras continuamos mapeando este flujo gravitatorio, debemos detenernos a considerar cómo se formó nuestro propio sistema solar en medio de este caos cósmico. Un proceso que comenzó hace 4.600 millones de años a partir de una nube de gas y polvo interestelar que colapsó bajo su propia gravedad. Quizá desencadenada por la onda de choque de una supernova cercana. En el centro de esta nube se formó el Sol, una estrella de tipo G que brilla con la energía de la fusión nuclear, mientras que a su alrededor el material restante se acumuló en un disco protoplanetario del cual surgieron los planetas, las lunas, los asteroides y los cometas que componen nuestro vecindario estelar. Este proceso de formación planetaria es un fenómeno común en la Niaquea, un subproducto inevitable de la evolución estelar que siembra el universo con mundos de todas las formas y tamaños, cada uno con el potencial de albergar vida y conciencia. Al mirar hacia el gran atractor, estamos viendo un adelanto del futuro de estos sistemas planetarios. Una danza de colisiones y fusiones que redistribuirá la materia y la energía en una escala colosal, creando nuevas estructuras estelares y galácticas que albergarán nuevas formas de existencia en un ciclo eterno de creación y destrucción. Esta conexión con el pasado del universo nos lleva a examinar la luz más antigua que podemos detectar, la radiación de fondo de microondas, ese eco fósil del Big Bang que nos rodea y que contiene las huellas de las fluctuaciones cuánticas que dieron origen a estructuras como la Niaquea. Al estudiar las pequeñísimas variaciones de temperatura en este mapa de luz fósil, los científicos han descubierto que la distribución de la materia en el universo no es aleatoria, sino que sigue un patrón filamentoso y jerárquico
que refleja la influencia de la materia oscura en la formación de las primeras galaxias. La materia oscura, esa sustancia misteriosa que compone el 80% de la masa del universo, pero que no interactúa con la luz, actuó como el andamio sobre el cual se construyeron los supercúmulos como la Niaquea, tirando de la materia ordinaria hacia los nodos de la telaraña cósmica y creando las concentraciones de masa que hoy llamamos el gran atractor. Esta relación entre lo visible y lo invisible nos recuerda que el universo es mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver, y que la mayor parte de la realidad está oculta tras un velo de misterio que apenas estamos empezando a descorrer con nuestra tecnología y nuestra curiosidad. A medida que profundizamos en el estudio de la materia oscura, descubrimos que su influencia se extiende no solo a la formación de las galaxias, sino también a su movimiento y rotación, creando halos invisibles que envuelven cada galaxia y que impiden que las estrellas se dispersen por el espacio intergaláctico. Sin la materia oscura, la Vía Láctea y las demás galaxias de la Niaquea se habrían desintegrado hace miles de millones de años, y el flujo hacia el gran atractor nunca habría comenzado. Un recordatorio de que la existencia misma de estructuras colosales depende de una fuerza misteriosa que todavía no hemos podido detectar directamente. Esta paradoja de la materia oscura nos lleva a cuestionar las leyes de la física que conocemos, sugiriendo que hay partículas elementales y fuerzas fundamentales que operan en dimensiones que superan nuestra capacidad de observación actual. Una invitación a una nueva revolución intelectual que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad en las próximas décadas. Esta búsqueda de lo invisible nos lleva a considerar las ondas gravitatorias, esas vibraciones en el tejido del espacio-tiempo que son emitidas por eventos masivos como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones, y que nos permiten escuchar la actividad violenta del cosmos de una manera totalmente nueva. Al detectar estas ondas con instrumentos extremadamente sensibles, los científicos han abierto una nueva ventana hacia el universo, permitiéndonos observar fenómenos que son completamente invisibles para los telescopios tradicionales y dándonos una nueva herramienta para cartografiar la estructura y la evolución de la Niaquea. Es fascinante pensar que, mientras nos movemos hacia el gran atractor, estamos siendo bañados por un coro incesante de ondas gravitatorias que nos cuentan historias de cataclismos lejanos y de transformaciones estelares. Un recordatorio de que el universo es un lugar dinámico y vibrante que late con la energía de trillones de soles, todos ellos orquestados por fuerzas que operan en dimensiones de tiempo y espacio que superan cualquier ficción que hayamos podido imaginar. Al final de este segmento, nos encontramos en una encrucijada de conocimiento, donde los mapas que hemos trazado nos muestran un camino lleno de maravillas, pero también de sombras, recordándonos que el universo es un lugar de posibilidades infinitas y de misterios profundos. El flujo hacia el gran atractor continúa. La Vía Láctea sigue su curso y nosotros seguimos aquí, armados con nuestra curiosidad y nuestra tecnología, tratando de descifrar el siguiente capítulo de esta historia que no tiene fin. La calma del espacio exterior es solo una fachada para una actividad frenética y poderosa, que ocurre a escalas que superan nuestra imaginación. Una sinfonía de fuerzas que nos invita a seguir escuchando, a seguir mirando y a seguir preguntándonos
¿Qué hay más allá del horizonte de lo observable? Esta travesía nos obliga a considerar la fragilidad de nuestra posición, pues aunque nos sentimos seguros en nuestro pequeño planeta azul, estamos a merced de corrientes galácticas que podrían lanzarnos hacia regiones del espacio donde la vida tal como la conocemos sería imposible. Sin embargo, hay una armonía sorprendente en este caos aparente. Una organización que permite que las galaxias coexistan durante miles de millones de años antes de fusionarse o dispersarse, dándonos el tiempo necesario para evolucionar, observar y preguntarnos sobre el origen de todo. El gran atractor, con toda su potencia y misterio, es en última instancia un recordatorio de que estamos conectados a algo mucho más grande que nuestras preocupaciones diarias, algo que nos trasciende y nos une en una historia común que abarca todo el espacio-tiempo. A medida que continuamos mapeando el flujo de las galaxias y descubriendo nuevos vacíos y supercúmulos, nos damos cuenta de que cada descubrimiento es un paso más en el camino hacia la comprensión de nuestra propia identidad cósmica. Una búsqueda que no tiene fin porque el universo siempre encontrará una manera de sorprendernos con una escala de magnitud que supera nuestros sueños más salvajes. Es en esta inmensidad donde la narrativa del cosmos se vuelve verdaderamente poética, pues nos obliga a reevaluar nuestra importancia no como el centro de la creación, sino como pasajeros conscientes en un barco que navega por corrientes que apenas estamos empezando a cartografiar. La idea de que estemos siendo atraídos hacia algo que no podemos ver del todo, algo que es tan masivo que atrae a miles de galaxias como si fueran simples hojas en un río, nos recuerda que el universo todavía guarda sus mejores secretos bajo llave, protegidos por las leyes de la física y las limitaciones de nuestra tecnología actual. Sin embargo, el simple hecho de que hayamos podido deducir la existencia de la Niaquea y del gran atractor es un testimonio de la curiosidad humana, de esa chispa que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente y a buscar patrones en el caos, permitiéndonos entender que nuestra Vía Láctea no es más que un pequeño suburbio en una vasta metrópolis de luz y sombra. A medida que profundizamos en el estudio de estas corrientes gravitatorias, empezamos a ver que el universo no es un lugar estático o vacío, sino una estructura dinámica y vibrante que late con el movimiento de trillones de soles, todos ellos orquestados por fuerzas que operan en dimensiones de tiempo y espacio que superan cualquier descripción técnica, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y sobre el viaje que compartimos con todo lo que existe bajo el firmamento. Al considerar este flujo incesante hacia el gran atractor, uno no puede evitar sentir una extraña mezcla de vértigo y asombro al entender que la estabilidad que percibimos en nuestras vidas cotidianas es una ilusión creada por la escala de tiempo humana. En la escala del universo, somos como gotas de agua deslizándose por la ladera de una montaña invisible, siguiendo el camino de menor resistencia trazado por la gravedad desde el principio de los tiempos, un viaje que comenzó con las fluctuaciones cuánticas del Big Bang y que continúa hoy mientras desayunas, trabajas o duermes. Cada átomo de tu cuerpo está participando en este desplazamiento masivo, una migración que cruza el vacío interestelar hacia un centro de masa que quizá nunca alcancemos, pues el universo mismo se expande tan rápido que el espacio entre nosotros y nuestro destino podría estar creciendo más de lo que nosotros podemos recorrer.
Es una carrera contra el propio tejido del espacio-tiempo, una lucha eterna entre la atracción que busca la unión y la expansión que busca el aislamiento absoluto, lo que nos sitúa en un punto de equilibrio precario pero hermoso, donde podemos ser testigos de la estructura más grande que jamás ha existido, mientras intentamos descifrar los secretos de la oscuridad que nos rodea. Imagina por un momento que estás de pie en el centro de una habitación completamente a oscuras, sintiendo una quietud absoluta, una paz que te hace creer que el mundo se ha detenido a tu alrededor. Sin embargo, la realidad es que en este preciso segundo, estás participando en la danza más frenética y colosal que la naturaleza ha diseñado jamás. No solo estás girando con la Tierra a miles de kilómetros por hora, ni solo orbitando al Sol en un viaje perpetuo, sino que toda nuestra galaxia, con sus miles de millones de estrellas y planetas, se desplaza a una velocidad vertiginosa de más de 2 millones de kilómetros por hora hacia un punto invisible en la profundidad del espacio. Este movimiento no es errático ni casual. Es una peregrinación forzada por una fuerza de gravedad tan masiva que desafía nuestra comprensión de la física, una anomalía que los astrónomos han bautizado con un nombre que evoca tanto misterio como temor: el Gran Atractor. Durante décadas, este lugar permaneció oculto para nosotros, resguardado tras lo que llamamos la zona de evitación, una densa cortina de gas, polvo y estrellas de nuestra propia Vía Láctea, que actúa como un muro infranqueable para la luz visible, impidiéndonos ver hacia dónde nos dirigimos realmente. Es una ironía cósmica fascinante el hecho de que podamos observar galaxias a miles de millones de años, luz de distancia, en los confines del universo observable, pero hayamos pasado gran parte de nuestra historia moderna ciegos a lo que ocurre en nuestro propio vecindario galáctico, siendo arrastrados por una marea invisible hacia un destino que no podíamos nombrar. Para comprender la magnitud de lo que estamos enfrentando, debemos alejarnos mentalmente de nuestra posición privilegiada en la Tierra y observar el mapa del cosmos como si fuera un inmenso sistema circulatorio o una red de cuencas hidrográficas. En el espacio, la materia no está distribuida de forma uniforme, sino que se agrupa en una estructura que parece orgánica, una telaraña cósmica donde las galaxias son simples puntos de luz sobre filamentos de gas y materia oscura. Durante mucho tiempo pensamos que nuestra galaxia era una isla solitaria, pero luego descubrimos que formamos parte del grupo local, una pequeña familia de galaxias que incluye a Andrómeda y la galaxia del Triángulo, y más tarde comprendimos que este grupo es solo una pequeña rama de algo mucho más grande, el supercúmulo de Virgo. Sin embargo, incluso esa estructura resulta ser una mota de polvo comparada con la verdadera escala de nuestro hogar cósmico. Pues en el año 2014, un equipo de científicos logró mapear el movimiento de las galaxias no por su posición, sino por su flujo, descubriendo que formamos parte de un continente celestial asombroso llamado Laniakea. Esta palabra, que en hawaiano significa cielo inmenso o paraíso inconmensurable, describe una región de 500 millones de años luz de diámetro que contiene la masa de 100.000 billones de soles, y es aquí, en el corazón latiente de este supercúmulo, donde reside la fuerza del Gran Atractor, actuando como el sumidero de un inmenso valle hacia el cual fluye toda la materia de nuestro entorno.
A medida que nos adentramos en los dominios de la energía oscura, nos encontramos con un fenómeno que desafía la lógica de la gravedad tal como la conocemos, ya que en lugar de atraer las cosas, esta fuerza misteriosa actúa como un repulsor cósmico que acelera la expansión del universo y que empuja a las galaxias, unas lejos de otras, a velocidades cada vez mayores. Es una paradoja fascinante pensar que, mientras somos arrastrados hacia el gran atractor por la gravedad, la energía oscura está trabajando para desgarrar el supercúmulo de la Niaquea y para aislar a la Vía Láctea en su propio rincón del espacio, creando una tensión invisible que define el destino final de nuestro universo. Si la energía oscura sigue ganando esta batalla cósmica, llegará un momento en el futuro lejano en el que las galaxias lejanas se moverán más rápido que la velocidad de la luz en relación con nosotros y desaparecerán para siempre de nuestro horizonte observable, dejándonos solos en una burbuja de oscuridad total. Esta perspectiva de un universo vacío y frío nos otorga una urgencia existencial y una belleza melancólica, ya que sugiere que somos los habitantes de una era privilegiada en la que todavía podemos ver otras galaxias, en la que todavía podemos sentir la conexión con el resto del cosmos y en la que el mapa de la Niaquea aún es visible para aquellos que tienen el valor de mirar hacia lo desconocido. Esta lucha entre la gravedad y la energía oscura nos lleva a considerar el destino térmico del universo, esa muerte térmica en la que toda la energía se dispersará uniformemente. Las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán, y el tiempo mismo dejará de tener significado en un estado de máxima entropía. Es un final desolador, pero inevitable para nuestro universo. Una crónica de paciencia infinita, donde la materia que compone el gran atractor y la Niaquea se desintegrará lentamente a lo largo de eones, convirtiéndose en un gas tenue de fotones y neutrinos que vagará por el vacío absoluto por toda la eternidad. Sin embargo, en medio de esta oscuridad futura, la figura de la Vía Láctea brilla con una intensidad especial, un recordatorio de que somos parte de un momento de luz y calor en la historia cósmica, una breve pausa de organización y complejidad que nos ha permitido existir y maravillarnos de la inmensidad del espacio-tiempo, y que convierte cada párrafo de esta historia en un testimonio de nuestra propia fragilidad y de nuestra propia dignidad cósmica. En este punto de nuestra travesía, la calma de la narración se vuelve reflexiva, invitándonos a pensar en la soledad y la conexión que experimentamos como habitantes de un pequeño mundo en medio de un flujo galáctico imparable. A menudo nos sentimos insignificantes ante la escala de la Niaquea, pero es precisamente nuestra capacidad de comprender esa escala lo que nos otorga una dignidad especial. Somos el punto donde el universo se mira al espejo y se reconoce a sí mismo. No somos simplemente espectadores de la danza del gran atractor. Somos la coreografía misma, la materia que ha aprendido a pensar y a sentir, para que el cosmos no sea solo un mecanismo ciego de fuerzas físicas, sino una historia llena de significado y de asombro. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre la materia oscura o sobre el destino de las galaxias, estás expandiendo los límites de la conciencia universal, aportando tu pequeña luz a la gran claridad que intentamos construir entre todos en esta breve chispa de tiempo que llamamos historia humana. Mientras el flujo continúa y nos acercamos cada vez más a las densas regiones del cúmulo de Norma,
Debemos estar preparados para lo que encontremos, ya sea una confirmación de nuestras teorías o un descubrimiento que las eche por tierra por completo. El universo no tiene la obligación de ser comprensible para nosotros, y sin embargo, parece que se deleita en dejarnos pistas, en mostrarnos patrones y en permitirnos participar en su gran despliegue de energía y materia. Cada párrafo de esta historia es un testimonio de nuestra voluntad de entender, de nuestra capacidad para procesar la inmensidad y de nuestro deseo de encontrar nuestro lugar en un esquema de cosas que es, por definición, infinito. La narrativa de la Niaquea y del Gran Atractor es nuestra narrativa, la crónica de un viaje que no pedimos, pero que tenemos la suerte de realizar, navegando por las corrientes de la gravedad hacia un horizonte que brilla con la luz de 100.000 galaxias. Todas ellas moviéndose en silencio hacia un encuentro que definirá el final de los tiempos. Para entender el motor que puso en marcha todo este desfile de galaxias y la fuerza que hoy nos arrastra hacia el Gran Atractor, debemos viajar mentalmente hacia atrás, mucho más allá de la luz del fondo de microondas, hasta un instante tan breve que la mente humana apenas puede procesar su existencia. El periodo de la inflación cósmica. En aquel momento, una fracción infinitesimal de segundo después del inicio, el espacio mismo se expandió a una velocidad que superaba con creces a la de la luz. No porque los objetos se movieran a través del espacio, sino porque el tejido de la realidad se estaba creando y estirando con una furia indescriptible. Fue en este caos primordial donde se sembraron las irregularidades cuánticas que, miles de millones de años después, se convertirían en los filamentos de la Niaquea y en la masa del Gran Atractor, demostrando que la arquitectura más grande que conocemos fue tallada por procesos que ocurrieron en la escala más pequeña posible. Esta fase inflacionaria no solo determinó la distribución de la materia, sino que pudo haber dado origen a un concepto que desafía nuestra noción de unidad. La idea de que nuestro Big Bang fue solo uno de muchos, un evento burbuja en un mar infinito de inflaciones perpetuas que dan lugar a un multiverso sin fin, donde cada burbuja posee sus propias leyes de la física y sus propios centros de atracción gravitatoria. Esta posibilidad del multiverso nos invita a considerar si el Gran Atractor es una característica única de nuestra burbuja cósmica o si es un patrón universal que se repite en infinitas realidades, una forma en la que la materia siempre busca congregarse para luchar contra la dispersión absoluta. Si existen otros universos con diferentes constantes gravitatorias, quizá en algunos de ellos las galaxias nunca llegaron a formarse debido a una expansión demasiado violenta, o por el contrario, colapsaron rápidamente en agujeros negros primordiales, dejando a nuestra versión de la Niaquea como un ejemplo raro de equilibrio perfecto, donde la vida ha tenido el tiempo necesario para florecer y preguntarse por su origen. Al contemplar esta inmensidad de posibilidades, la figura del Gran Atractor adquiere una nueva dimensión de misterio, ya que podría ser la manifestación de fuerzas que provienen de universos vecinos, una filtración de gravedad a través de las membranas que separan las distintas realidades en un hiperespacio de dimensiones superiores. Esta idea, aunque especulativa, nos sitúa en la vanguardia del pensamiento científico actual, donde la cosmología y la física de partículas se fusionan para intentar explicar
por qué nuestro rincón del espacio tiene la estructura que tiene y por qué nos movemos en la dirección en la que lo hacemos. A medida que avanzamos hacia el futuro profundo del universo, más allá de la era de las estrellas, nos encontramos con un escenario que parece sacado de un sueño melancólico. El momento en que la última estrella de la Niaquea se apague y el gran atractor pierda su brillo, quedando solo como una vasta aglomeración de estrellas muertas, planetas errantes y agujeros negros silenciosos. Dentro de billones de años, cuando el hidrógeno se haya agotado en todas las galaxias y las enanas rojas más longevas hayan consumido su combustible, el universo entrará en la era de los degenerados, donde la luz será un recuerdo lejano y la única energía provendrá de la lenta evaporación de los agujeros negros, a través de la radiación de Hawking. En este tiempo inimaginable, las estructuras que hoy nos parecen eternas comenzarán a desmoronarse, y los átomos que componen la Vía Láctea podrían sufrir un proceso de decaimiento del protón, disolviendo la materia sólida en una nube de partículas subatómicas que se dispersarán por un espacio que seguirá expandiéndose para siempre. Es un destino que nos obliga a reevaluar nuestro sentido de la permanencia y a valorar la increíble fortuna de vivir en una época donde el universo todavía late con la luz de billones de soles y donde las corrientes de gravedad todavía dibujan mapas de conexión en la oscuridad. Sin embargo, hay una esperanza teórica en medio de esta desolación futura. La idea de que una civilización lo suficientemente avanzada podría encontrar la manera de aprovechar la energía de los agujeros negros rotatorios o incluso crear universos bebé en un laboratorio para escapar de la muerte térmica de su hogar original. Si la inteligencia es el mecanismo por el cual el universo busca preservarse, entonces nuestro viaje hacia el gran atractor podría ser solo la primera etapa de una odisea mucho más larga. Una migración no solo a través del espacio, sino a través de los límites de la física misma. Imagina una humanidad o sus descendientes tecnológicos construyendo esferas de Dyson alrededor de los últimos agujeros negros, extrayendo cada gota de energía disponible para mantener viva la llama de la conciencia mientras el resto del cosmos se desvanece en el olvido, convirtiéndose en los guardianes finales de una historia que comenzó con un estallido de luz y terminó con un acto supremo de voluntad creativa. Esta visión nos conecta con la idea de que no somos simples víctimas del destino galáctico, sino arquitectos potenciales de una realidad que trasciende las limitaciones biológicas y planetarias que hoy nos definen. Al regresar al presente y observar de nuevo la majestuosidad de la Niaquea, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es un microcosmos que refleja la estructura del macrocosmos, con redes neuronales que procesan información de la misma manera que la telaraña cósmica organiza la materia en filamentos y nodos. Existe una armonía profunda en el hecho de que las leyes que gobiernan el movimiento de nuestra galaxia hacia el cúmulo de norma sean las mismas que permiten que tus pensamientos fluyan y que tu corazón lata, sugiriendo una unidad fundamental que borra las fronteras entre el observador y lo observado. No estamos simplemente mirando el universo, somos el universo mirando a través de nuestros ojos, tratando de descifrar su propia complejidad y asombrándose de la escala de su propia existencia. Un proceso que convierte la astronomía en una forma de meditación sobre la naturaleza del ser.
El gran atractor es, en última instancia, un símbolo de nuestra propia búsqueda interna, de esa fuerza invisible que nos impulsa a buscar la verdad, la belleza y la conexión en un mundo que a menudo parece frío y caótico, pero que esconde un orden sublime bajo su superficie. Esta travesía por los secretos del cosmos nos enseña que el asombro no es solo una emoción, sino una herramienta de supervivencia que nos motiva a seguir explorando, a seguir preguntando y a nunca conformarnos con las respuestas fáciles, recordándonos que el misterio es el combustible del progreso humano. Cada descubrimiento sobre la energía oscura, cada imagen de un agujero negro y cada mapa del flujo galáctico nos acerca un paso más a la comprensión de nuestra verdadera identidad. Una identidad que no está ligada a un país, a un planeta o a una especie, sino a la totalidad de la existencia que se despliega ante nosotros. El hecho de que seamos capaces de entender el gran atractor desde nuestro pequeño rincón de la Vía Láctea es un triunfo de la razón y de la imaginación, una prueba de que la mente humana puede abarcar distancias de millones de años luz sin despegarse del suelo, y que el conocimiento es el puente que nos une con las estrellas que tanto amamos observar. Para concluir este viaje, debemos aceptar que el flujo hacia el gran atractor es una metáfora de la vida misma, un movimiento constante hacia un destino que no podemos ver del todo, pero que presentimos con una certeza instintiva, guiados por fuerzas que nos superan, pero que nos pertenecen. La Vía Láctea continuará su navegación por los mares de la Niaquea. Las estrellas seguirán naciendo y muriendo en el disco galáctico, y el universo seguirá expandiéndose hacia lo desconocido, llevándonos con él en una danza eterna de luz y sombra. No hay nada que temer en la inmensidad, pues somos parte de ella. Somos el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica, y somos el único lugar donde, hasta donde sabemos, el universo ha aprendido a cantar, a reír y a amar. Que este conocimiento te acompañe siempre, recordándote que incluso en la noche más oscura, estás moviéndote a velocidades increíbles hacia una cita con el destino, rodeado de 100.000 galaxias que comparten tu viaje y bajo la protección de leyes físicas que han sido escritas con la tinta del infinito. Mientras la voz de esta narración se apaga y te quedas con el silencio del espacio en tu mente, recuerda que la próxima vez que mires al cielo nocturno, no estarás viendo un escenario vacío, sino un océano de posibilidades donde cada punto de luz es una promesa de descubrimiento. El gran atractor sigue allí, tirando de nosotros con su gravedad invisible, recordándonos que el universo es un lugar de sorpresas constantes y de bellezas inenarrables que esperan ser encontradas por aquellos que tengan la paciencia de escuchar y el valor de mirar. Hemos recorrido un camino que nos llevó desde el polvo de las estrellas hasta los confines del supercúmulo. Y aunque el guión de esta historia llega a su fin, la realidad sigue escribiéndose en cada segundo del tiempo cósmico, invitándote a ser el autor de tu propio descubrimiento y el navegante de tu propio destino en este flujo imparable hacia el corazón de la creación. Descansa en la certeza de que tu existencia tiene un peso gravitatorio propio en el gran esquema de las cosas, y que el simple hecho de haber participado en esta reflexión te convierte en un ciudadano de la Niaquea, un habitante de la inmensidad que ya no teme a la oscuridad, porque sabe que en ella reside la fuerza que lo mantiene unido a todo lo que existe.
El viaje continúa. La atracción es eterna y el universo sigue siendo, hoy y siempre, el espectáculo más sorprendente que jamás se haya representado en el teatro del tiempo. Un regalo de asombro que se renueva con cada amanecer galáctico y con cada pensamiento que se atreve a cruzar el vacío para alcanzar la luz de la verdad definitiva.